Colocamos las 5 secciones del tablero boca arriba en el lado correcto según el número de jugadores en la partida. Las mezclamos y las colocamos en orden aleatorio de modo que los bordes interiores formen un círculo. Colocamos el castillo en medio del tablero de forma que encaje en su lugar y bloquee todas las secciones de tablero. La orientación será aleatoria. Barajamos todas las cartas de ciudadano neutrales y las separamos en 5 pilas aproximadas en tamaño. Colocamos una pila boca arriba sobre cada uno de los espacios indicados en el tablero. Buscamos los 5 manuscritos con el reverso gris. Los colocamos boca abajo en el tablero formando 5 pilas y mezclamos el resto de manuscritos con el reverso negro, colocando 6 boca arriba sobre cada una de las pilas anteriores. Ahora habrá 7 en cada pila. Colocamos una de esas pilas sobre cada uno de los espacios indicados en el tablero principal. Colocamos la plata, tinteros, oro, piedras y cartas multiplicadoras en un suministro principal cerca del tablero. Además, situamos las 4 cartas de bonificación de clérigo y la carta de líder del castillo cerca. Entregamos a cada jugador un tablero de juego y colocamos 3 puestos comerciales, 3 ayuntamientos, 3 talleres, un vizconde, 20 trabajadores y colocamos el marcador de corrupción y el de virtud en sus posiciones iniciales. Además, cogemos las 8 cartas de ciudadanos iniciales de nuestro color y decidimos de forma aleatoria un jugador inicial al que le entregaremos el marcador de jugador inicial que conservará durante toda la partida. Barajamos las cartas de jugador y colocamos un número de cartas en una fila igual al número de jugadores en la partida más 1. En este caso, 3 jugadores, 4 cartas. Después hacemos lo mismo con las de ciudadanos héroe y colocamos una debajo de cada una de las cartas de jugador formando pares. En orden de turno inverso, es decir, empezando por el jugador a la derecha del marcador de jugador inicial y siguiendo el orden contrario a las agujas del reloj, cada jugador elige un par de cartas y sigue estos pasos. Colocamos el vizconde en el espacio numerado correspondiente del tablero principal. A continuación obtenemos todos los recursos que haya mostrada en la carta de jugador, al igual que cualquier efecto. En este caso, 2 piedras, 2 oros, 2 tinteros, 3 monedas, 3 deudas y una escritura. Volteamos la carta de jugador y la colocamos en la parte superior izquierda del tablero a modo de referencia. Y barajamos la carta de ciudadano héroe junto con las 8 cartas de ciudadano iniciales, junto a cualquier otra que hayamos podido ganar durante la preparación, para preparar un mazo boca abajo a la izquierda del tablero de jugador. A continuación recibimos una mano inicial de 3 cartas. Sobre la carta de pobreza colocamos un número de cartas de deuda con el lado no pagada boca arriba en base al número de jugadores. Colocamos el resto de cartas de deuda bajo la carta de pobreza. Sobre la carta de prosperidad colocamos también un número de cartas de escritura con el lado adquirida hacia arriba basados en el número de jugadores. Colocamos el resto de cartas de escritura, por último, debajo de la carta de prosperidad. La partida va a durar un número indeterminado de rondas y el final de la partida se va a desencadenar cuando o la carta de pobreza o la carta de prosperidad sean reveladas, lo cual significa que las cartas que están encima se habrán acabado. Incluso se puede acabar la partida solo con la de pobreza, solo con la de prosperidad, o se puede dar el caso que las dos también se agoten y de hecho al final de la partida se ejecute la puntuación de ambas. Una vez que cualquiera de estas cosas ocurra, lo que va a suceder es que se va a acabar la ronda actual de juego y va a haber una ronda más. En ese momento se acabará la partida. Empezamos con la fase 1, que es la de gestión de cartas. En este momento lo que tenemos que hacer es quitar la carta que está en la parte derecha, es decir, desplazarla para sacarla hacia el mazo de descartes. Si la carta que sacamos tiene este símbolo, el de la X, viene un recordatorio aquí precisamente para que lo recordéis, se ejecuta automáticamente y ganamos lo que tenga abajo. En este caso es convertir cualquiera de estas 2 cartas para darles la vuelta. En ese momento lo que haríamos es desplazar
todas las cartas. Y como digo, la que salga por aquí, si tiene el efecto de la X de salida, se ejecuta. Y en este momento lo que hacemos es jugar una de nuestras cartas en esta posición de la izquierda. Tenemos en principio mano 3 cartas, así que elegimos cualquiera de las 3 y la colocamos aquí. Por ejemplo, la ladrona. Si cuando yo coloco una carta tiene este símbolo de la calavera morada, significa que tengo que incrementar este valor, porque esta carta se supone que es de un criminal, y tendría que incrementar este marcador hacia la derecha. Este marcador es el de la corrupción. Si no tuviera el símbolo, sencillamente no hacemos nada. Otra de las posibilidades que tenemos es lo siguiente. Si la carta que yo meto, imaginaros que esto está así al revés, y la carta que yo meto tiene el símbolo del rayo, efecto inmediato, al colocarla gano lo que me ponga aquí abajo. En este caso podría descartar una de las cartas de mi mano o del mazo y además ganaría 2 monedas de plata. Esa es otra opción posible. Como veis, no tiene icono de criminal, así que no tendría que incrementar este marcador que veis aquí. Y el último icono que tenemos que saber es este de aquí, que es el permanente. Eso quiere decir que mientras esta carta, el comerciante, esté en estas 3 posiciones del tablero, siempre vamos a poder ejecutar la habilidad que nos venga abajo. Esta es la mecánica principal de la gestión de las cartas en la fase número 1. Salida, se ejecuta la de abajo. Si está aquí, de forma permanente, se ejecuta la habilidad. Y si tiene el rayo, ganamos automáticamente lo que tenemos aquí. Si es un criminal y tiene este icono, vamos a tener que avanzar una posición, si tuviera 2 iconos, 2 posiciones, el marcador de corrupción. Al principio de la partida no vamos a tener cartas jugadas, lógicamente, así que de ahí que estén estos iconos en las 2 posiciones de la derecha impresos en el tablero del jugador. Ya tenemos aquí 2 iconos y 2 iconos para hacer la función de otras 2 cartas que estarían ya jugadas. Así que en el primer turno lo que tenemos que hacer es no desplazar nada porque no tenemos nada y directamente lo que haríamos es colocar una carta. Y vuelvo a repetir, si tiene el efecto del rayo, ganamos inmediatamente la habilidad que tenga aquí abajo. La fase 2 es la del movimiento y está directamente relacionada con la carta que hemos jugado durante nuestro turno. El valor que viene aquí en monedas del personaje que hemos jugado es el que define nuestro movimiento y define nuestro movimiento mínimo. Es decir, si aquí tenemos un 1, tenemos que movernos por lo menos 1. Si tenemos un 3, tenemos que movernos por lo menos 3. Es decir, no podemos escoger movernos 0, 1 o 2 en este caso. Y siempre, además de nuestro mínimo movimiento, podemos incrementarlo gastando plata. Si yo bajo esta carta con un 3 y gasto 2 de plata, podría moverme 5 casillas. Vamos a imaginar que he utilizado la financiadora y tengo 3 movimientos. Sin pagar nada me quedo con esos 3. Veamos las opciones posibles. Fijaros que hay una serie de flechas a lo largo del mapeado por las que tenemos que movernos sí o sí. En el caso de que mi vizconde esté ahí, las opciones serían las siguientes. Por ejemplo, podría venirme aquí con una posición, con un movimiento, sigo las flechas, 2 movimientos y 3 movimientos. Esa sería una opción. Rebobino. Otra opción sería 1, 2 y volver a subir por aquí, 3. Segunda opción. Rebobino. Tercera opción, 1, 2 y 3. Veis que donde están las casitas, los poblados dibujados, son las posiciones donde vamos a poder movernos. Así que esas son las opciones posibles en cuanto al movimiento. Veis que podemos ir por el anillo exterior de fuera o por el anillo interior de dentro. Y una cosa que hay que saber es la siguiente. Imaginad que esto está así y hacemos el movimiento de 1, 2 y 3. En el momento que acabamos nuestro movimiento donde ya hay un vizconde de otro jugador, le damos el poder inmediato de que pueda reordenar sus 3 cartas en el tablero de la forma que él quiera. En la parte superior de esta carta tenéis el icono que explica precisamente este suceso. La fase 3 es la de acción primaria. Podemos hacer una de estas 4 acciones en el juego. La primera sería la de comerciar.
identificado por el saquito y la plata de fondo. La segunda, construir un edificio. La tercera, colocar trabajadores. Y la cuarta, transcribir un manuscrito. La primera acción que vamos a explicar es la de comerciar. Para ello, tendremos que tener nuestro vizconde en un lugar que tenga esta acción en concreto. Estamos en el anillo exterior y ahí es donde se produce la acción de comerciar. Es decir, en el anillo interior no tenemos esa opción. En este caso vamos a poder comerciar pagando iconos de sacos para ganar tinteros en razón de 2 a 1. Lo primero que tenemos que saber es que en este juego y en todas las acciones, no solamente en esta, sino en las 4 acciones, vamos a poder tener o obtener, mejor dicho, iconos de 3 lugares diferentes o de 3 formas diferentes. Lo primero sería contar todas las cartas que tenemos jugadas en el tablero y contar los iconos que tenemos para poder realizar la acción. En concreto, esta sería la de comerciar, así que tenemos que buscar los saquitos. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, 3. Pero también las calaveras actúan como comodín, siempre para cualquier acción, para las 4. Es decir, que tenemos 1, 2, 3 y 4. No obstante, hay una cuarta forma que sería la de desbloquear aquí en las construcciones, que nos van a dar, aquí nos darían 2 iconos más del saco, pero bueno, esto lo dejaremos para más tarde. Pero en principio, como regla general, obtendremos de 3 fuentes diferentes los iconos. Esta es la primera, las cartas 1, 2, 3 y 4. La segunda, en comerciar podemos añadir plata para potenciar la acción. A una plata, un saco, razón de 1, 1. Es decir, si sumamos estas 2 platas tendremos 2, 3, 4, 5 y 6 iconos, ya que la acción de comerciar se puede repetir todas las veces que queramos mientras podamos pagarla. Así que tenemos 6 iconos, ha venido de 2 fuentes. Cartas, la primera, dinero, la segunda. Vamos ahora a por la tercera. Si en la zona donde está nuestro vizconde, es decir, en toda esta zona de aquí, está una carta que tiene alguno de los iconos con el que vamos a realizar la acción, que en este caso sí que lo tiene, que es el saco que veis aquí, tenemos la opción de pagar en plata el dinero que cuesta la carta para poder descartarla fuera de la partida y ganar el icono que se muestra y además la habilidad que tenga en su parte superior derecha. Aquí está dada la vuelta, pero bueno, superior derecha. En concreto, esta carta que veis aquí, tendríamos que pagar 3 de plata para poder ejecutar ese icono, cosa que me parece muy cara. Y también ganaríamos la habilidad de descartar una carta de nuestro mazo o mano. Yo, como tengo 6 que son pares y una más no me haría realmente nada en mi jugada, me voy a quedar con las 6 que os he mostrado anteriormente. Lo cual quiere decir que si tengo 6 iconos en total con la plata, recordad eran 4 y 2, voy a poder cambiar a razón de 2 a 1. Es decir, pagando esos 6 iconos voy a ganar 3 tinteros. Esos 3 tinteros los ganaría y me los llevaría a mi zona de juego. De esta forma, fijaros que vamos a poder ganar los diferentes recursos, destruir cartas de nuestro mazo e incluso voltear deudas o escrituras. Vamos ahora con la acción de construir, que también se va a ejecutar en el anillo exterior del tablero. Fijaros que todas estas zonas que veis que son cuadrados, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, son zonas donde vamos a poder construir siempre que estén libres y ningún otro jugador lo haya hecho. Cuando estamos en esta zona, el vizconde está aquí en este poblado, en concreto solamente va a poder construir o bien en esta posición o bien en esta posición. Es decir, solo tenemos acceso a los 2 huecos que están adyacentes a la posición donde nos encontramos. Si, por ejemplo, el vizconde estuviese aquí, pues podría construir o aquí o aquí. Bien, una vez explicado esto, miraremos las cartas que tenemos jugadas en nuestro tablero y es exactamente igual que con el comercio. Contamos los iconos esta vez de los martillos y de los criminales. En este caso tenemos 1 y 2. Y si antes, al comerciar, añadíamos plata, ahora podemos añadir piedra. Es decir, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, y si pagamos, por ejemplo, 1 de piedra, tendremos 3. Recordad que también podemos irnos al tablero y tenemos la opción de que si este hombrecillo tuviera el icono de martillo, también podríamos pagar la plata para descartarlo y utilizar ese icono de martillo, pero no es el caso, así que no tenemos esta opción.
Fijaros en la parte superior ahora, donde están los costes de todas las cosas que podemos construir. Los talleres, que son los que están en la parte derecha, solo me van a costar 3 iconos, que es precisamente lo que he pagado y lo que puedo construir. Los puestos comerciales costarán 5 para poder construirlos. Y los ayuntamientos van a costar 7 cada uno de ellos. Una cosa interesante es que podemos elegir cualquiera, no hace falta sacarlos de izquierda a derecha ni mucho menos. En este momento yo puedo construir un taller, así que puedo elegir cualquiera de estos tres. ¿Cuál es la diferencia? Que cada uno tiene debajo una cosa que se me va desbloqueando. Por ejemplo, este que está aquí a la derecha es que en vez de tener 3 cartas de mano, podría incrementar una más y así tendría 4. Fijaros que cada una de las ventajas está precisamente encima de donde se ejecuta, en la fase que se ejecuta. Esto se ejecuta al final del todo cuando vamos a robar cartas, que en vez de 3 robaríamos 4. Esto es todo el resumen de lo que se hace a lo largo de cada una de las rondas. Pues sabemos que la habilidad que ganemos está directamente relacionada con la fase en la que está justo debajo, se ejecuta ahí. Yo, por ejemplo, pues imaginad que elijo este de aquí, de esta forma que a partir de ahora, esto lo he bajado para que veáis el coste, a partir de ahora, cuando llegue la fase de robar cartas, en vez de robar hasta 3, podré robar hasta 4. Ahora colocamos el taller en cualquiera de las dos posiciones posibles. Si lo hacemos aquí, ganaremos la posibilidad de destruir una de nuestras cartas para sacarlas del mazo y fuera de la partida, lógicamente. Si lo colocamos aquí, lo que haremos es que tenemos la capacidad de poder darle la vuelta a cualquiera de estas dos cartas. Fijaros que esta de aquí, la roja, pasa de un punto de victoria a 3 y esta de aquí pasa de menos 2 puntos de victoria a ganar un recurso a mi elección. Así que, sabiendo eso, elijo cualquiera de las dos posiciones. Imagina, por ejemplo, que elijo esta de aquí. Destruiría una carta y ya terminaría la acción. ¿Qué ocurre si aquí tenemos otros... esto está ocupado. Fijaros que hay como una especie de línea intermitente entre dos posiciones. Pues si en un momento dado, anteriormente, he construido este y ahora llego aquí y construyo este, la conexión se hace efectiva y ganaría lo que hay en el medio. En este caso, un tintero. Si esto fuera de otro jugador y yo plantara mi taller aquí, pues cada uno de los jugadores implicados ganaría el tintero. Y si son, como en este caso, los dos míos, solamente gano su efecto una vez. Solo se reparte, o sea, solo se multiplica por 2, lo gana cada uno de los jugadores, en el caso de que sean diferentes jugadores los que tienen los edificios. Y ahora os explico así rápidamente los iconos que podemos ganar cuando construimos de izquierda a derecha. El primero sería que podemos avanzar nuestro vizconde, o 0, o 1 más, en el momento de la fase de movimiento. El segundo es que en el momento que despidamos a alguien, lo podemos hacer solamente a coste de una moneda. Recordad que podíamos coger y despedir a la carta que estuviera adyacente a nuestro vizconde cuando estamos haciendo una acción. Pues esto lo podemos hacer solamente a coste 1, independientemente de lo que cueste la carta. Estos 4 que veis aquí son iconos permanentes que se añaden a nuestra acción. Recordad que os he dicho antes que había 3 fuentes para conseguir todos los iconos de la acción. Pues esta sería la cuarta, estos 4 iconos. Esta de aquí es que cuando compro una, que no hemos llegado todavía aquí a la fase, pero bueno, cuando compro, uno de los ciudadanos que están adyacentes a mi vizconde, puedo descartar una de mis cartas. Esto es que cuando se produce una colisión, que todavía no hemos llegado, si tengo 0 de corrupción en mi tablero, puedo desplazar hacia la izquierda, ganar 1 de virtud. Y esto ya lo he explicado antes, que tengo 1 más de mano. La siguiente acción es la de colocar trabajadores, que funciona exactamente igual, pero con los iconos dorados. Contamos y aquí tendríamos un icono dorado, una calavera, así que tendríamos 2, y en este caso podemos añadir oro, recursos de oro, para potenciar la acción. Por ejemplo, 1 y 1, 2, y si gastamos estos 3 que veis aquí, serían en total 5. Por supuesto, siempre tenemos la opción de gastar la plata para despedir a este ciudadano y ganar el icono en caso de que los tenga. Fijaros que ahora he cambiado el vizconde a la parte interior.
porque esta acción, colocar trabajadores, solamente se puede realizar cuando el vizconde está en el anillo interior y adyacente al castillo. Fijaros que cuando hago esta acción tengo 4 posibilidades: pagar 1 para añadir un trabajador, pagar 3 para añadir 2, pagar 5 para añadir 3 o pagar 8 para añadir 4. Lo que he hecho yo en este caso es pagar 5 para añadir 3. Como tenemos nuestro vizconde en esta posición, vamos a añadir los 3 trabajadores en la zona adyacente del primer nivel del castillo. En este momento, cuando lo hemos añadido, tenemos que mirar lo siguiente. Tenemos que mirar el nivel 1, que es el anillo exterior, y ver si hay algún sitio donde tengamos 3 o más de nuestros trabajadores, como es el caso. En ese momento lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cogemos uno y lo empujamos hacia el medio. Y en este momento ganamos la habilidad que haya justo en esa posición. Luego explico las habilidades, ¿vale? Pero en este momento se ganaría esa habilidad. Una vez que hemos hecho esto, uno de los trabajadores se va en el sentido de las agujas del reloj y otro en el sentido a contrasentido de las agujas del reloj. En el momento que hemos hecho esto, miramos si en algún otro sitio del anillo exterior hay 3 o más de mi color, de los trabajadores. En este caso hay 3, pero no son los 3 de mi color, y en este caso hay 3, pero tampoco son 3 de mi color. Fijaros que, imaginad, por lo que fuera, que aquí hubiese, pues en vez de este de otro color, hubiese otro, ¿vale? Y hubiera 3. Pues lo que tenemos que hacer es volver a ejecutar esto. Es decir, este va para el medio, gana la habilidad que hay ahí, este se va en sentido de las agujas del reloj y este en sentido contrario a las agujas del reloj. Una vez que todo el anillo exterior no tiene 3 o más de mis trabajadores en una zona, ya termino con esa zona. Y ahora me fijo en la que esté en segundo lugar, el anillo intermedio. Y tengo que buscar si hay alguno de mis trabajadores, alguna zona que tenga 3 trabajadores míos o más. En esta zona solo tenemos 2, así que no se ejecutaría nada. Pero, para seguir el ejemplo, imaginad que yo aquí también tengo 3, ¿vale? Pues en ese momento tengo que hacer lo siguiente. Como tengo 3 de mis trabajadores, empujo uno hacia la zona interior del castillo, es decir, aquí. Y automáticamente ganaría la habilidad que hay ahí impresa. No obstante, como soy el primero en llegar, me llevaría, de momento, esta carta del castillo, que al final, si la mantengo, me dará 5 puntos de victoria y momentáneamente también me da un +1 de mano en mi partida. Así que, una vez explicado esto, ahí ya se pararía. ¿Por qué? Porque en este caso, en el segundo nivel, no se van para los lados. Sencillamente es una mecánica que tiene el juego para abrir un camino ya directo hacia el medio y poder meter rápidamente trabajadores dentro de la zona central del castillo. Así que eso quedaría así. Y ahora, fijaros que he añadido estos 2 trabajadores verdes aquí para explicar una última cosa. Es que si después de hacer todo esto, en algún lugar hay todavía más de 3 trabajadores, como este sería el caso, vamos a tener que asesinarlos o retirarlos de esa zona hasta que solamente queden 3. Lógicamente, si yo soy un jugador amarillo, pues yo decido porque soy el jugador activo. Me puede interesar incluso matar los míos. ¿Por qué? Porque al hacerlo vamos a tener una recompensa. Si salen de la zona 1, como es el caso, esta es la zona 1, si fuera la zona 2 nos tendríamos que fijar aquí, en la 3 no pasa nada. Si fuese la zona 2, ganaríamos esto. Al quitar uno de ellos, ganaríamos uno de virtud y un recurso a nuestra elección, pero al quitarlos de la zona 1, ganamos 2 de plata. Es decir, yo podría coger y hacer lo siguiente. Digo, bueno, quito este de aquí, gano 2 de plata y va otra vez a mi reserva, y quito este verde, y el jugador verde se llevaría por quitarlo 2 de plata. Y así termina la acción. Y fijaros que en el castillo en ningún lugar tenemos más de 3 trabajadores. Si a través de esta acción en algún momento algún jugador consigue una mayoría en el interior del castillo, fijaros, el jugador amarillo tendría que dar la carta al jugador rojo, ya que ha conseguido la mayoría momentánea.
Y en cuanto a los iconos que ganamos al mover los trabajadores, pues fijaros, aquí tenemos tintero, piedra, ganar 2 de virtud, voltear una de las cartas rojas o negras, ganar un recurso a nuestra elección. Aquí podemos obtener o bien cualquiera de las cartas que están en el tablero a coste 0 o bien destruir una. Aquí podemos elegir entre un oro, que por eso he dejado este de aquí, entre un oro y mover un trabajador. Por eso os dejo estos 2 trabajadores aquí. Este trabajador es mover en sentido horario o antihorario, pero solamente del nivel 1. Es decir, si esto estuviera aquí, no podríamos moverlo. Solamente se pueden mover los del nivel 1. Es decir, este de aquí podríamos moverlo o bien aquí o bien aquí. Y la cuarta acción es la de transcribir manuscritos, que funciona exactamente igual que las anteriores, pero con los iconos de la cruz. Así que aquí tenemos un icono de cruz, un criminal que recordad que es comodín, tendríamos 2, y a esto le podemos añadir los tinteros. Es lo que podemos añadirle. Si yo gasto este tintero, pues en total tendría 3. Icono, icono y tintero. Esta acción también funciona solamente en el anillo interior del tablero. Es decir, las 2 primeras que hemos visto, que son la de comercio y construcción, solamente son las de fuera. Las 2 últimas que hemos visto, que es la de añadir trabajadores y la de transcribir manuscritos, solamente se puede hacer desde dentro. Así que desde esa posición yo podría coger este manuscrito, porque he pagado 3 en total de iconos y tinteros, y he pagado estos 3, que es el coste que me viene aquí. En el momento que yo gano este manuscrito, automáticamente gano el beneficio que me viene, en este caso, un recurso a mi elección. Esto es completamente aleatorio. Puede haber costes que sean de 3, o puede haber costes que sean de 4, de 5, de 6, etc. Y lo que sí que tenéis que tener en cuenta es el estandarte que tiene y su color. Porque si os fijáis, al final de la partida, por conjuntos de manuscritos de los 4 colores que hay, gris, negro, azul y amarillo, nos van a dar todos esos puntos. Si tenemos solamente uno, como este sería el caso, nos darían un punto. Pero si tenemos un amarillo y un gris, por ejemplo, nos darían 4. Y si tenemos el conjunto entero de los 4 diferentes, llegaríamos hasta 16. Y podéis hacer todos los conjuntos que queráis. También existe la opción de, en vez de utilizar los manuscritos para buscar conjuntos, buscar los manuscritos que sean del mismo color. Porque en el momento que tengamos 3, podremos ganar esta carta que veis aquí. 3 ganados con 3 estandartes amarillos, que son estos de aquí, nos da acceso a esta carta. Y lo que hace esta carta es tener una quinta fuente para obtener iconos, que en este caso nos dará un icono que nos ayudará a la hora de colocar trabajadores en el castillo. La cuarta fase es la de contratar, que nos da derecho a poder contratar el personaje que tengamos en la zona adyacente donde tenemos nuestro vizconde, es decir, en este caso, el caballero. Para ello tendremos que hacer lo siguiente: pagar en plata el coste que nos muestra en la carta, es decir, pagaríamos 3 de plata para hacer lo siguiente. Ganaríamos la carta, nos la llevaríamos a nuestros descartes, pero antes ganamos la habilidad que nos ponga arriba a la derecha. En este caso podría descartar una carta de mi mano o de mi mazo. Y esta carta, como digo, la colocamos en descartes. Fijaros que si un mazo se agotara, siempre tendríamos impresos en el tablero que podemos, en este caso, gastar 2 de plata para poder usar esos iconos y también ganar esa habilidad. Pero lógicamente, al no haber cartas, no nos llevaríamos ninguna carta a nuestra zona de descartes. En la fase 5 lo que haremos es resolver las colisiones. Las colisiones se producen entre el marcador de corrupción y el marcador de virtud. A lo largo de la partida podremos ganar corrupción, sobre todo jugando cartas que sean criminales y tengan este icono, lo cual hará que este marcador se vaya hacia la derecha. Y también a lo largo de la partida, mediante diferentes acciones, habilidades, también podremos ganar virtud, que hará que este marcador se vaya moviendo a la izquierda. Y en algún momento dado de la partida esto se va a cruzar. En el momento que se cruce, se pondrán los 2 marcadores uno encima de otro, da igual donde esté cada uno, y se empezarán a mover juntos. Es decir, si yo ahora con esto gano 1 de corrupción, haré esto. Y si gano 1 de virtud, pues haré esto.
En esta fase lo que sucede es que si tenemos esta situación, están los dos juntos, se resuelve la colisión. En primer lugar, lo que haremos es lo siguiente. Si tenemos esto construido y tenemos esa habilidad, si aquí no tenemos ningún criminal, que sí que lo tenemos, pero imaginad que esto estuviera así, y no tenemos ningún criminal, nos da derecho a mover esto antes de ejecutarlo un pasito hacia atrás. Después, en el caso de que tuviésemos en nuestra zona de juego un personaje, como es el caso del timador, que tiene este icono que se produce cuando se ejecuta una colisión, también se ejecuta ahora en segundo lugar. En este caso ganaríamos 1 de oro. Una vez hecho eso, se va a resolver la colisión, de tal forma que nos fijamos en lo de arriba, y lo de arriba lo gana el jugador activo, es decir, este jugador va a ganar una moneda y además se va a llevar 2 cartas de escritura a su zona de juego. Y el resto de jugadores va a ejecutar lo que viene aquí abajo, que en este caso es que tienen que avanzar sus marcadores de corrupción una posición a la derecha. Así que imaginad que si otro jugador en su tablero pues tuviera esta posición, lo único que tendría que hacer es avanzar un marcador. En el momento que hemos terminado de resolver todo lo que os he contado, es decir, tenemos que fijarnos en esto de aquí, tenemos que fijarnos en los iconos de colisión, tenemos que resolver para nosotros lo de arriba, para el resto de jugadores lo de abajo. En ese momento se resetean las posiciones de corrupción y de virtud, y con esto acabamos la fase. Llegamos a la última fase, que es la fase 6, la de robar cartas. Recordad que en principio tenemos una mano de 3. Si hemos acabado, por ejemplo, la fase 5 con una carta, tendríamos que robar de este mazo 2 cartas más hasta tener 3. Pero recordad que hay ciertas cosas que nos pueden hacer superar este límite de 3. Aquí hay una de ellas. Si tenemos eso activo, tendríamos 4. Si somos los que tenemos mayoría en el castillo, tenemos otro +1 y tendríamos hasta 5. Es decir, dependiendo de nuestra mano, robaremos, rellenaremos hasta 3, 4, 5, etc. Si estamos robando cartas, por ejemplo, tengo una, necesito 2 más y no tengo más cartas que robar, haré lo siguiente. Tengo que formar un nuevo mazo, así que cogeré mi mazo de descartes para hacerlo. Lo barajo y lo coloco. Pero antes tengo que mirar lo siguiente. Si en mi tablero, las 3 cartas, tengo algún criminal, 1, 2 o 3, algún icono de criminal, ganaré 1 de corrupción. En el caso de que no tuviese ninguno, por ejemplo, esto estuviera así, lo que haría es ganar 1 de virtud. Y en el caso de que, imaginad que esto está así, y al ganar 1 de virtud se produce la colisión, no se resuelve ahora, ya que eso es la fase 5 de mi turno y ya la he realizado, estoy en la fase 6. Así que con esto terminaría la ronda. Al final de la partida sumaremos los puntos de victoria que hemos conseguido para ver quién ha ganado, quién es el vencedor de la partida. En primer lugar, miramos lo que hemos construido, los edificios. En este caso, como hemos construido 2, ganaremos 9 puntos. En este de aquí hemos construido 2, así que ganamos 13 puntos. Y aquí que hemos construido los 3 talleres, pues ganaríamos 9 puntos. Miramos en el castillo. Los trabajadores que estén afuera en el anillo exterior ganan punto cada uno de ellos, es decir, 1, 2 y 3. Los que estén en la zona intermedia, 2 puntos, es decir, 2 y 2, 4. Y los que estén dentro, 3 puntos. Así que sería 1, 2, 3, más 4, 7, más el del medio, 10 puntos. Los puntos por manuscritos. Fijaros aquí, tendríamos un conjunto de 2, que sería 4 puntos, y luego un conjunto de 1, un punto, otro conjunto de 1, un punto. Le sumaríamos también los 3 puntos de esta carta. Y fijaros que hay manuscritos que nos dan puntos de victoria en base a una condición, que son los caros. En este caso nos daría un punto de victoria por cada una de nuestras cartas que tuviesen una calavera, es decir, que fueran criminales. Por último, tenemos que fijarnos en estas 2 cartas. La que ha quedado sin ninguna carta encima, como es el caso, se ejecuta la puntuación. Así que la giramos y vemos que tenemos que buscar la mayorías por las cartas rojas de escritura que han sido volteadas.
El que tenga mayor número de cartas volteadas de escritura ganará 12 puntos, el siguiente 8 y el siguiente 4. Y si esto se hubiera quedado sin cartas también, ocurrirá lo mismo con las cartas negras de deuda. El que más haya volteado también ganará 12, luego 8 y luego 4 puntos de victoria. Si somos el líder del castillo, añadiríamos 5 puntos de victoria también. Y por último, restaríamos las deudas que tuviésemos y sumaríamos las escrituras tanto por un lado o por el otro. En este caso nos dan un punto de victoria y si las hemos volteado nos darían 3 puntos de victoria. El que tenga más puntos de victoria, lógicamente, será el ganador.